Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Devilman de Go Nagai, serie publicada originalmente entre junio de 1972 y junio de 1973, disponible actualmente en castellano como Devilman The First en edición de Panini Manga. Así que seguimos con este miniciclo no intencional de manga y de no bañarse durante el mes de noviembre. Así que esta semana nos acompañan don Rodrigo Méndez, Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? don Ancani, Juan Pablo Fernández, Yo voy a darle las gracias a la gente que nos va a esperar 14 horas porque vamos a leer en vivo Devilman completo. Vamos a leer las mismas páginas de Devilman. Claro, esperando a que llegue Armstrong ¿cómo se llama? Con la reseña de los Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es la que falta? No, bueno, Capitán Marvel. la de Capitana Marvel. Él va a llegar, estoy seguro. Cuando terminemos de leer Devilman. No, buenas noches. don Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches. el Iki que está de fondo al lado de Toripe, Hola, hola. El gato ahí. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. A ver si no tengo mal anotado, la recomendación de esta semana la hizo Rodrigo. Así que, Yes. por favor, cuéntanos un poquito de cuál es el concepto de este Devilman y por qué lo recomendaste para esta semana. Bueno, Devilman es la historia de un joven, de Akira, que por seguirle como ¿cómo se puede decir? Por seguirle como el juego a un amigo, termina metido en una especie, se podría decir, como de situación relacionada con que, bueno, Akira descubre que los demonios son reales, de que los demonios existieron en un momento en el mundo y dominaron la Tierra, pero que habían quedado como congelados en el pasado. Y estos seres vuelven a nuestros tiempos modernos y por métodos que no vamos a revelar todavía, Akira termina fusionado con estos demonios y él tiene la capacidad de transformarse en un ser eh, que es como mitad demonio y mitad humano, que es este personaje de Devilman. Entonces, él logra manejar este poder a voluntad y empieza a vivir aventuras donde empieza a luchar con otros demonios para salvar a la humanidad. O así al menos como comienza esta historia. Que después empieza a agarrar un carácter un poquito menos de aventura y un poco más serio sobre las visiones que tiene Go Nagai sobre el mundo. Entonces encontré que era, después de estar leyendo Tezuka, dije, puta, coloquemos otro de los autores clásicos, algunos de los otros mangaka más clásicos que hay, eh, y contrastemos la obra de ambos. Devilman también, este manga es muy antiguo, si no me equivoco, es del año 71 y se publicó en el transcurso de un año. eh, y también quería que habláramos un poco sobre la temática de la obra y sobre el arte que tiene, porque comparándolo con lo que habíamos visto de Tezuka la semana pasada, eso igual era algo que me llamaba la atención, como que pudiéramos como compararlo a nivel artístico, qué similitudes tienen y qué diferencia hay entre ambos autores. Así que eso. Eso. ¿Está Eh, muteado, Fantasma? No te escuchamos. Perdón, es que tuve que atender algo y no había quitado el silenciado. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, tú que tienes el tomo físico, de hecho ahí lo mostraste que lo tienes ahí a mano. Así como, danos tus impresiones iniciales sobre este Devilman y también algo que vas a poder hacer tú, pues, también como sobre la calidad del tomo de la edición de Panini. Hola a todos. Bueno, debo reconocer que a diferencia de varios de acá, yo no conocía nada de Devilman ni de Go Nagai. No había leído nada de él, ni visto ninguno de sus animes. Así que todo esto fue una primera vez y confié en la recomendación de Rodrigo y me compré
el manga de Panini. La edición es bastante buena, debo decir. O sea, es como esto, los tamaños, esto es como los. No sé cuáles son los nombres técnicos. ¿Los Cancelman. Kansenban? Como los Cancelman, pero que no es. Pero no es una edición que le llamen Cancelman tampoco, como. Pero es sobrecubierta, más grande que lo normal. Algunas páginas a color de repente, sobre todo algunos inicios de capítulos o cambios de capítulos. Así que eso, como, entiendo que es la primera vez que se edita en español. Esto fue una edición del 2019, así que una obra que, si bien tiene bastante fama, había sido inédita. Hasta entonces probablemente se animaron por la adaptación de Netflix, no lo sé. Este Devilman Crybaby. No sé, yo creo que era medio polémico adaptar esta obra, quizás. Claro, a lo mejor también era medio polémico adaptarla en español antes, y ahora sí se da la ocasión. No, la verdad es que lo pasé también, igual que como con Fénix. Es súper ágil, aunque en un sentido muy distinto. Claro, venía un poco curado de espanto también, porque cuando había advertido Rodrigo sobre la obra, como que esperaba algo como mucho más gráfico, no sé cómo decirlo, o terrible desde el principio. Y claro, tiene como cosas que uno no acostumbra tal vez, claro, como esta escena de la fiesta, que tiene tal vez como desnudos más explícitos, y los diseños de los demonios también son bien perturbadores de repente, con, con, con caras que salen de sus órganos sexuales, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, fueron como eso las imágenes que uno se topa, pero como que creí que podía ser peor incluso, no sé por qué. Así que como que dentro de todo eh, fue tal vez menos de lo que esperaba, no sé por qué creí que iba a ser peor. Eh, y claro, la obra se va transformando en un principio, como que se demora mucho, de hecho, en toda esta mucha exposición a del amigo, ¿no? De Río a Kira, de qué son los demonios, qué descubrió su padre, lo que hay que hacer para enfrentarlos, ¿no? Tiene mucha exposición para finalmente pasar a este Devilman, que parte con esto primero como con escaramuzas, ¿no? Contra demonios como puntuales. Hasta después que la cosa se va volviendo más global, se transforma bastante la obra de repente. Entonces, es choro ver esos cambios. Está claro que, como veíamos al principio, se publicó en un año, como que claro, fue probablemente adaptándose mientras iba escribiendo un poco lo que iba a pasar. Pero siempre mantiene ese buen ritmo y creatividad para los diseños, para los demonios, para sus batallas, es bastante. Ya veo por qué es tan influyente también, y lo que decíamos al principio también, como estas escenas que probablemente no, tal vez por eso no se publicó en español, no puedes publicar esto que tiene como este aspecto como infantil, ¿no? Como que el diseño de los personajes es muy de serie que un niño se traería, ¿no? Como muy tradicional del manga de esos años y ahora. Yo creo que fácilmente lo podía agarrar a alguien que no tuviera un criterio formado y ve estas mutilaciones, ¿no? Ve a estos desnudos o estos demonios grotescos. Y claro, probablemente por eso no se editó en español todavía, o de inmediato. Así que ya veo, ahora es más fácil como publicar y ponerle ahí una marca como de cuidado, ¿no? Así que qué bueno que hayamos leído otro manga de estos que son como famosos, pero que uno no había leído nunca. No me arrepiento de haberlo comprado, de hecho me lo compré completo, no sé si. eh, Fue como la compra del mes de repente impulsiva. Ah, Así que. Y me lo leí así tal cual en un par de días ahí para poder llegar a a este club. Así me comí la plata nomás. En-
pero valió la pena, creo que está bueno para prestarlo también. Así que está muy bonita la edición, valió la pena, creo. O sea, no sé si lo prestaría a cualquiera, en verdad. Pero qué bueno que lo conversemos ahora y lo quiero escuchar ustedes y después hablamos ahí más con spoiler o de cierta escena en específico, pero me alegra también haber conocido otra historia además del manga. Muchas gracias por tu comentario, Felipe. Pero la pregunta más importante, en el cumpleaños de la Coté, ¿estabas encerrado en el baño leyendo Devilman? No, no, ese día no leí nada, la verdad. Están todos bailando, tú estás ahí en una esquina, no saben que estoy leyendo de... Devilman. Muchas gracias, Felipe. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Devilman. Bueno, yo como les comentaba antes, yo cacho más o menos lo que significa Gonagai para todos los, ¿cómo se llama? Como los otaku y todo eso. O sea, no sé si era los de ahora, pero Gonagai es como un tipo que, por lo que yo tengo entendido, como que rompió varios moldes. Entonces se metía en cosas que no debería meterse, metía cosas que no en sus obras que no eran comunes en la época, porque recordemos estas cuestiones del 71, 72. 72. Claro, 73. entonces como bien así transgresor en ese aspecto, ¿cachai? Creo que al tipo lo censuraron varias veces. Entonces, uno siempre se queda con esa idea de que este era como el autor rebelde. Y si bien yo tenía idea de qué trataba Devilman, yo nunca supe la historia, me metí dentro de Devilman hasta que reseñé para el sitio la adaptación de Netflix. Cry Baby. Claro, Cry Baby. Y yo quedé loco con esa cuestión porque esa cuestión es muy así obscena, pero en el buen sentido, es muy blasfema también, pero en el buen sentido de que en esa mano no hay nada sagrado. Y ahora, claro, me encuentro con la obra original y debo decir que la adaptación es muy buena porque casi todos los puntos importantes ya estaban acá. Estaban todas las tramas, subtramas, estaba la violencia, por así decirlo, ¿cómo se llama? El giro que tiene como a mitad de la obra, que se cambia todo, ¿cómo se llama? El inicio parte fuerte al tiro, salen unos ángeles andrógenos, salen peleando con dinosaurios, después salen peleando los demonios, entonces como muy hace atractivo. Y debo decir que cuando lo terminé, incluso sabiendo lo que iba a pasar, estaba como muy metido así en el sentido de que quiero que llegue esta parte, así decía, quiero que llegue tal parte donde pasa esto, quiero que a ver cómo lo resuelve este compadre en el manga, porque claro, en la serie es completamente distinto verlo animado que acá verlo ya con un, ¿cómo se llama? A tu propio ritmo, por así decirlo. Y no, la pasé muy bien, me divertí mucho, me reí también, extrañamente me reí harto con los personajes, sobre todo con los diseños de personajes que tiene, porque son como medio infantiles, no es como el super dibujo así súper detallado, no, el tipo es como bien infantil para retratarse, salen unos niños, no sé, pues, Akira tiene como 15 años y tiene una patilla culiada de Bernardo Gina así gigante, tiene caleta de pelo. Pero ojo, ten en cuenta, este cómic se escribió entre 1972 y 1973, así que se justifican las pastillas de Bernardo Higgins. Claro, tiene las patillas, pero entonces como la poda, el amigo igual tiene patillas gigantes, entonces, Es más, y cuando aparecen los hippies en la fiesta, acuérdense. también, también. Está lleno Entonces, de gente negra y hippie, weón. sí. Entonces, yo la pasé muy bien leyendo, sobre todo porque es uno de los pocos mangas que encuentro, o sea, estos personajes, que lo encuentro que tiene como la duración, no sé si perfecta, pero una duración que como que a mí me ajusta bien. Que son 1000 páginas, en el caso de la edición que leí yo, que es un scan de 5 tomos, que tenían 200 páginas cada uno. Entonces eran 1000 páginas de Devilman, por así decirlo. Y era un arco completo. No se alargaba, ¿cachai? No es como el Detective Conan, que creo que no sé cuántos capítulos van. Ese pobre mangaka, no sé qué ve los diarios, que lo transforma todo en misterio para que el cabro resuelva.
Igual que esa weá de Bueno, One va a comprar el pan y muere alguien, weón. una wea así. El compadre One Piece igual, ¿cachai? No sé cómo los alargan tanto, no entiendo eso. Esa es otro tipo de escritura que yo no logro procesar. Pero ese compadre con toda su historia, que igual es bien, a pesar de son 1000 páginas, es bien rápida. Y es súper entretenida, la encuentro yo. Muy, mucho concepto, mete, ¿cómo se llama? Lecturas que hay que sacar. Y que lecturas que me sorprende para la época, eso también es como bien sorprendente, que habla un poco de eso que hablaba Fantasma antes de salir, de la cultura del miedo, ¿cachai? De la, ¿cómo se llama? La casa de brujas, todo eso el loco ya las tenía claras, y esta cuestión la editó igual como a los 20 años, una cosa así, ¿cachai? Como bien así, el tipo era bien centrado en lo que quería, así que yo la pasé muy bien, dedito para arriba para el Devilman. Muchas gracias, Ancani. Respecto a Devilman, yo más que nada conocía la fama de Gonagai. Tampoco había tenido la oportunidad como de leer como su material original. También tengo en mi lista pendiente ver Devilman Crybaby, pero ahora claramente escaló más en mi lista de pendientes para verlo pronto, porque me llevé una muy buena impresión con este original de Devilman. Y, y si bien, por ejemplo, de cierta forma es una historia icónica, ahora se entiende un poco el nivel de influencia que tuvo en el medio japonés en general, en el medio del manga. De hecho, ahí estuve leyendo un poco. En cierto aspecto inspiró a historias que son posteriores, por ejemplo, al Puño de la Estrella del Norte, o incluso a historias que ya son como de otro corte, por ejemplo, como Evangelion. ¿Cachai? Y por ejemplo, y tú leyendo este Devilman, especialmente lo último, como el último tercio, uno puede trazar la línea desde este punto de este Evangelion, uno puede entender más o menos cuáles son las influencias. Mm. Y ten en cuenta, esto se hizo como 20 años antes. Entonces, bastante como. Podría decirse como adelantado a su época también este Devilman, así como de la forma en que se puede proyectar, las ideas que proyecta. Sí, yo igual pienso lo mismo. Claro, por ejemplo, el tema con Devilman, cuando lo empecé a leer, lo sentí que iba como de menos a más, eso sí, ¿cachai? Porque al principio el estilo de dibujo de Gonagai, fuera como de la introducción como del primer número, que es preciosa, que es a color, que te muestran como el mundo antes de que existieran los humanos, una historia de origen, y que una historia de origen sin texto, a puro dibujo, que es precioso. Pero cuando entra ya en la parte como de cómic propiamente tal, con los personajes hablando, interactuando, ahí sentí como que le pesaba un poco la época, ¿cachai? Al principio al menos. ¿Cachai? Por el tema de los diseños, por la forma de ciertos tropos, en cómo se comportaban los personajes, por ejemplo, el rol de los personajes femeninos en la historia. Entonces ahí ya se notaba un poquito, ya, sí, se nota que es un manga que fue escrito al principio de los 70. Pero esos elementos como más formulaicos quedan de lado súper rápido. Y por lo mismo que ustedes también mencionaron, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención, el nivel de diseño que usa Gonagai, en este caso para los demonios, y la explicación que hace, se toma esa explicación, te la dan al principio, con esto, corre a lo largo de todo el manga, y hace sentido y no se agota, incluso cuando hay elementos como de diseño que de repente se repiten de personaje a personaje. La fórmula que te dicen, ya, los demonios se forman de tal y tal forma, no se siente como repetitivo, no se siente como que está reciclando al mismo personaje una y otra vez, pero poniéndole un sombrero nuevo o un mostacho. Y, y el tema como de las motivaciones de los personajes también va mejorando. Y claro, después vamos a hablarlo con spoiler, pero cuando llega el punto culmine, al final del tercer, ya cuando vamos al 50% de la historia, y los demonios dejan de ser como una historia, dejan de tener una presencia como del monstruo de la semana. Porque cuando tú vas leyendo hasta ese punto, por la primera mitad se siente así, po. Como que aparece un enemigo en particular que no quiere llamar mucho la atención, pero Devilman tiene como que enfrentarlo de todas formas, bastante formulaico. Hasta que llega un punto y dices, ¿sabes qué? Los demonios ya no van a tener esta presencia tan como por abajo.
y aparecen en forma completamente abierta. Y ahí la historia se da vuelta de cabeza y cambia completamente la forma en que está redactada. Cambia también las inquietudes y deja de ser solamente como una historia como de fantasía. Y empieza a hacer harta crítica. De hecho, después quiero hablar no quiero gastarme un spoiler, pero hay un detalle que a lo mejor ustedes lo vieron, pero se les pasó por alto, pero que lo encontré súper choro. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que tiene que ver como con la presencia de los demonios ya en forma abierta. Y el final, de hecho, el final es bastante inesperado, de ahí lo vamos a hablar, pero de nuevo, me sorprende también para la época. Sí. El final de Devilman es súper valiente. Eh, una cosa que uno no se la espera como normalmente que te podría hacer, y es súper valiente y es jugado, pero hace mucho sentido. No se siente injustificado. De repente se siente como que igual le pilló un poco la máquina y apuró un par de cosas que podría haber profundizado más. Pero el final no se siente como salió de la nada. Y tiene mucho que ver como con todo lo que se estaba viendo hasta ese punto. Y cuando empieza el espiral hacia abajo, empieza a agarrar más y más, más y más velocidad. Y por lo menos, ya en ese punto, ya como las aprensiones que uno podría haber tenido, como los diseños, ya te las pasaste por alto, como poco importan y poco se notan. Y eso por lo menos me pareció como una muy buena recomendación para esta semana. Así que chicos, ahora sí podemos empezar a hablar con spoiler sobre este Devilman de Go Nagai. Sí. Yo les quería comentar ahí que, bueno, me alegro de que, si bien yo había recomendado primero los 2 primeros volúmenes, porque sentía que recomendar más era como demasiado, al final todos lo leyeron completo, porque, y creo que ahora entienden por qué yo tenía resquemores de que leyeran simplemente los 2 primeros volúmenes, porque se hubieran quedado con una historia que se queda muy corta de los puntos más importantes que tiene este manga, yo creo. Claro, así como para hacer un poco, hacer la aclaración, si bien los tomos de Panini son 3 tomos, son 3 tomos bien gorditos. Hoy esa página yo no las tengo, esas que comentan a color. ¿No Oh, las tienes no las tienes a color o no las tienes, no las No tienes? las tengo, no existen. a ver, por ejemplo, en el primer tomo, en las primeras páginas, al tiro se van como con un dibujo con diálogos o hay parte de una secuencia. Oh, ¿En serio? ¿Serán páginas que habrán sido agregadas después en la edición posterior? pero es que no creo, si la edición de Panini es del 2019, po. Es Todo No, nueva. eso, pero todo por eso eso quizás de. no es parte de la obra original. Es caleta, weón. Son caleta de páginas, pues. Sí, todo eso yo no lo tenía. Ni como un extra no estará en algún No, tomo. Y no no, está tampoco cuando viajan al ¿cómo se llama? A los Alpes, a los Himalayas. no. Parte del colegio al tiro. Sí. No puede ser. Parte de Ahí, esa es acá. esa es la primera página. Ya. Oh, puntito menos para Manini. Eso está para un video. Sí, pero a ver, habría que averiguar de dónde salen esas páginas, porque igual por el tipo de diseño me da la idea que estas Y, páginas que y mencionamos mira, van a ser posteriores. el scan que estás viendo tiene página 7 y tú Sí, llevas ya como 30. sí, También que sí que en ese libro Pero mira, donde estás aquí estoy escaneando, viendo. Se le llama Great War of the Gods. Preludio de 32 páginas, volumen 1. A ver, voy a ver en qué año se escribe esto. Great War of the Gods. La gran guerra de los dioses. no es original del tomo. Mm, Sí, donde estás escaneando tampoco lo tenía originalmente, si dice página no, 7. parte de las 7. ¿Y Seguramente el viste? índice, todas esas cuestiones. Claro, eso tampoco Pero sí venía fue ahí. ilustrado por Gonagai. Estoy viendo aquí. Sí, pero ¿cómo se llama? Lo... no es original de la obra. No, No pero está editado así. averigua del contexto de dónde salieron estas páginas. Si es algo que hizo después, para aclarar algo, o, Ya, o salieron en otra revista que no tienen los derechos. claro, puede ser. puede ser, po. Pero bueno, igual es un arroz en realidad, es un complemento. La historia se sostiene solo así en esas páginas. Aunque sí, como se agradece como ese contexto inicial, porque como lo leímos en este scan, te da como parte como con que parte así como un aspecto mitológico, y un aspecto mitológico propio es como bien, bien potente.
Claro, porque palma el origen como de estos demonios. De partida hace algo que yo encuentro que nadie como que lo hace bien. Quizás este one de Aronofsky. Que es ya, vamos a mezclar, por ejemplo, los dinosaurios con la religión. Que es algo que la religión por lo general no se caracteriza mucho por hablar de dinosaurios, ¿cachai? Ni situarlos en su propia narrativa. En la Biblia no hay dinosaurios, por ejemplo. Hablan de bestias raras y cosas así, pero no. Y este loco se mete porque todas estas páginas del principio son como en la prehistoria. Son, ¿cachai? Hay volcanes, ahí está llena de vegetación y empiezan hay como una guerra entre demonios y ángeles. Y donde y salen como estas criaturas, ¿cachai? Que no tienen, ¿cómo se llama? Y tiene un estilo de dibujo bien distinto al manga, al resto del manga. Si tú lo Claro, estás viendo en la imagen. mira, sale Cthulhu, ¿cachai? En uno de los monstruos ahí. Y se ve que están y pelean y se destruyen y como que hay un conflicto ahí, como que siempre han peleado. Y uno se queda al principio con eso, esto va a ser como la típica tipo John Constantine, los buenos el cielo contra el infierno, ¿cachai? Y después llega la explicación, y la explicación es que no, es que los demonios siempre han estado y tienen, ¿cómo se llama? La habilidad de como de fusionarse con cosas. Se fusionan con otros animales, ¿cómo se llama? Por eso Con eso, bichos, con plantas. claro, eso es otra cosa que yo le rescato harto, es que ningún demonio se ve igual a otro. Sí, los diseños son muy, muy creativos. Claro, por lo general hay senos con dientes y cosas así. Claro, eso vamos a Imagina, mencionar yo creo que le voy a mencionar el tiro con el tema de Gonagai. Gonagai no tiene ningún problema en dibujar desnudo y en jugar harto con los desnudos como base de diseño. Y con lo mismo que están diciendo. Por ejemplo, eso como que le salgan dientes en las pechugas, o que hayan una cara a la altura de Los genitales, los güey. genitales. Como bien zafado el hombre en ese sentido. Pero yo le encuentro que, oye, que esto es como para hablarlo un poquito después, pero yo encuentro que el loco lo hace por un sentido de que, porque como decían ustedes, los primeros números, o sea, la primera parte, por así decirlo, del manga, es bien como tradicional en el sentido estos son buenos y estos son malos. Son buenos contra malos. Y es el malo de la semana. Este es el monstruo de la semana y todo eso. Pero llega un momento que ese buenos y malos, esa línea se borra. Y no se sabe quién es el bueno y el malo. Y esa cuestión la encuentro muy interesante porque el tipo lo hace a todo nivel. No solamente lo hace con el conflicto en sí, lo hace lo hace con el sexo incluso de los personajes. Porque estos dos compadres, Ryo y Akira, Mira, son como amigos, pero este compadre está como más preocupado de él, ¿cachai? Hay un momento que el loco se pierde y lo va a buscar teniendo a la otra mina al lado y la deja botar y dice, no, yo lo voy a buscar, ¿cachai? Entonces como hay algo con el que juega este compadre y al final, puta, ya empalmándolo con el final, efectivamente hay algo ahí. Efectivamente había algo. Entonces todas esas cosas que uno da por sentado, por así decirlo, que los niños son niños y las niñas son niñas, el bueno es bueno y el malo es malo, este loco las borra. Que es una weá muy refrescante encuentro yo, y para la época que sacó esto, la encuentro muy entretenida, loco, porque ¿cómo se llama? De repente los personajes son medios tontos, se ríen, jaja, ¿cómo se llama? Se ponen a llorar por todo eso, algo me dio harta risa que cada cuánto tienen su llanto, ¿cachai? O se miran entre ellos y son muy melodramáticos, pero al final lo que vale es ese mensaje que te da que nada está como escrito en piedra, una cosa así. Que yo lo encuentro muy entretenido y lo ponía en perspectiva a la época y tú decías, este loco está adelantadísimo, que está como. No sé qué estaba leyendo este compadre en esta época. Nosotros estábamos en dictadura, ¿cachai? Estábamos al borde de la Sí, eso es lo dictadura. que yo pensaba, así como, bueno, aquí todavía ni siquiera estamos en la dictadura y este weón está haciendo una obra donde cuestiona todo así como los elementos de religión, los diseños, toda la weá, es como Y de la control condición social. humana.
Sí, pues Y el loco cuestiona todo, cuestiona la sociedad, cuestiona cómo se llama, la política, cuestiona los medios, porque hay varios, ¿cómo se llama?, mensajes que salen por la tele, por la radio, ¿cachai? Son mentiras, o son, por la derechamente hay un weón que miente ¿cómo se llama?, en la televisión y da un mensaje y dejan embarrar, ¿cachai? Hay fake news, hay de todo en la es como bien loca la historia. Claro que era un premio Nobel de biología, porque Claro, y el que claro, tira, el que tira el primer mensaje donde queda la embarrada, donde está. Así que en la básicamente misión L. Ah, ya, cualqui- que cualquiera que había estado como resentido con la sociedad podría ser un demonio, pues entonces empieza ahí, hay una página de puros diálogos como oye, los negros siempre están odiando a los blancos, matémoslo a todos, los, los indios, los judíos deben estar picados todavía por los nazis. por Oye, la, hay un diálogo que decía, cualquiera que haya ido alguna vez a una manifestación tiene posibilidad de ser un demonio. Yo me imaginaba esa cuestión ahí en Eso está Chile ahora. calcado al programa de Cast. sí, pero es chiste, sí, por eso te digo que el loco está como tan adelantado para los tiempos que el típico cliché que uno escucha ahora, que oye, esta obra es tan relevante ahora como lo era hace 30 años. Pero esta va de verdad que sí le pega al palo al gato en ese sentido. Hace Y 50 por años. eso cuando llegó la adaptación de Netflix, si tú lo piensas, hubo tan poquitas cosas que cambiar, pues, o sea, como que algunos personajes se actualizaron, pero todos los grandes puntos de la historia son los mismos. Y una historia, imagínate, con como 45 años de diferencia. Para la risa la cuestión. Lo bien. Porque yo soy de la idea de que cuando uno crea una ficción, tú estás tirando, ¿cómo se llama?, dardos al futuro. Sin saber dónde está la diana. Tú tiráis nomás y si la chuntaste porque teníais buena puntería. Y este loco tiene buena puntería, pues, tiene buenas ideas, ¿cachai? Quizás no las ejecuta de la mejor manera, y tiene, como decía Fantasma, hay elementos como que han quedado bien así, como anticuados. Por ejemplo, la niña, esta Mickey, acá es como bien así, lo leen, ¿cachai? Anda pegado al personaje, al protagonista, ¿cachai? Pero igual es de personalidad fuerte, así en un momento cuando los abusones la atacan, ella al tiro así como que le responde, y el segundo capítulo llega con un cuchillo preparado, así como... Es Igual es como- hardcore, no tiene tanta una personalidad probablemente tal, pero no es como se podría decir tanto como un... ¿Cómo se podría decir? Como un personaje que esté solamente ahí, que no cumpla ningún rol. Claro, no termina como. O sea, es que No es ahí tan como damisela en peligro, tanto como... tanto. No, pero cuando cae que anda en damisela en peligro, cae así. Puta que te jode Yo esa cuestión. no quiero que hablemos de eso todavía porque... No, eso es para el Ya, final. ya, todavía Pero eso, hablemos como... todo pre-giro entonces. Ahora entienden el punto de lo que le había comentado del tema de la... ¿Cómo se llama? De que si se hubieran quedado con el volumen 2 se hubieran llevado con una impresión como muy distorsionada de lo que es Devilman. Porque si hubieran Claro. pensado quizás como, mira, van a venir como 3 volúmenes más sobre como el monstruo de la semana, así como. Porque el segundo volumen es casi todo Siren y la pelea con este demonio. Pero yo encuentro que ese volumen igual es necesario. O sea, esa parte de la historia, si bien no es como un alto en la historia, sino es un punto alto, como la conclusión que sacan, yo creo que sí es como parte de lo que del global. Porque en esa historia se enfrentan como a esta arpía Ujú. y se revela que estos demonios no son tan así malos, pues ahí sienten Tienen amor entre ellos. personalidades, tienen vida, entre comillas. Claro, y sienten amor entre ellos, ¿cachai? Hay un weón que se corta la cabeza literal y se sacrifica y se únete a miles. Y es como, ya, sí, esto está interesante, ¿cachai? Quizás no es claro, como no es como lo mejor de la historia en sí, cuando ya tenéis las 1000 páginas leídas, pero era como necesario, era como el primer pasito para llevarte ya a la locura que en la que termina. Claro, pero lo que dice Rodrigo es verdad. Si leyendo Devilman tú te lees los 2 primeros tomos, te va a ir con una impresión completamente equivocada de lo que se trata la obra. Por lo mismo que dije, porque al principio sigue como una fórmula como casi de monstruo de la semana. Mm. Pero al final del volumen 3 la serie Sí, se el va a la volumen 3 cresta. donde todo como que el punto de inflexión. Claro. Pero eso lo mencionaba. Lo que pasa es que el tomos de Panini están recopilados en 3, pero las recopilaciones originales en Japón fueron en 5 tomos. Sí. Por eso.
Claro, pero es como a las es como a las 450, 500 páginas, algo así. Justo casi a la Eh, mitad de que la embarra. Claro, es poco después de lo que pasa con Siren y después vienen unos demonios que son como unas arañas, creo, una cosa así. Claro. Sí, la araña con los. Las arañas que poseen gente. Claro, Claro. justo después del tema de la araña. Sale como una advertencia. Así, acá todo va a cambiar. Y luego tú lees eso y no le creís. Pues, y después Algo que que. no hemos hablado es del origen de Devilman. Ah, claro, ¿verdad? Estamos saltando en la parte más Sí, pues importante. nos estamos adelantando mucho. Es una y eso yo creo que ya es la primera parte que te dice, ¿qué weá estoy leyendo, concha tu madre? Porque cuando tú ves como. Ya, primero está demonio que le salen como. Tienen una boca en las tetas, que sé yo, ya decís, ya esta weá está como medio extraña. Pero cuando llegue la escena en la fiesta con los hippies, Justo y acá. dices como, oye, no, como que. ¿Qué está pasando aquí? Están haciendo un sabbat, así como. Están haciendo el medio carrete satánico aquí. Y después, cuando de la nada dice como, hoy sí, pasémoslo bien. Y el loco llega y se fuma un caño. Porque dice, ¿tú fumas? No, tiene drogas esto. Pero le dice, ¿y este whisky? Toma, también tiene drogas. Y, y de la nada, el amigo que le dice como, sí, no, mira, para proteger al mundo tenemos que fusionarnos con un demonio, porque eso va a ayudar, porque el amigo como que se manda como un capítulo que son como 50 páginas de exposición así, donde le muestra como este casco que pilló el papá en el Ártico, que te muestra el mundo de los demonios, qué sé yo. Pues le dice, mira, weón, los demonios se vienen a atacar. Y Kevin Aceron demuestra que la historia del papá, cuando el papá se volvió así como loco, que empieza a matar pajaritos, que mata a un perro, weón, con una pala y le corta la cabeza, así. Y después llega y le dice, no, pero nosotros para fusionarnos con un demonio poderoso tenemos que invocarlo. ¿Y cómo invocas a un demonio? Y weón, brutal esa escena. Claro, la Entonces, lógica del personaje dice como, sí, la única forma como que tenemos para superar como a estos demonios es robarle el poder a uno, básicamente. Como tomarse Claro, el y como poder. tú eres un hombre de corazón bueno, así como que tú vas a tener la capacidad que no tuvo mi papá, como de ganarle a ese demonio. Esa es como la apuesta Claro, que hacen ellos, po. sí, como de fusionarse, pero mantener el control. Claro, porque tu corazón es muy potente. Claro, pero pero para Puro. poder hacer el ritual tiene que estar en un estado como de desconexión. Y por eso es que están como en el carrete con mucha droga y toda la cuestión. es como en un frenesí donde este loco empieza a matar gente. Pero Horrible. eso es lo cuático, o sea, de la nada el amigo de Akira, sin estar poseído, sin nada, el loco llega, rompe una botella y se pone a matar gente, ¿cachai? O sea, Es, es un nivel de curado jugoso, pero ya a otro nivel, ¿cachai? Ya. bueno, hay alguien que le saca como la cara de un botellazo, así como que... Sí, Después una mina, Akira, como que le cae en el pecho, le dice, oye, así como, oye, ¿quieres tetita? Y después llega, chúpate esta, y le manda como un vaso y le revienta un vaso en la boca, weón. sí, le destroza la mandíbula. Pues, sí, esa parte bien fuerte. Ahí ya tenía que fusionarse con un demonio o no sobrevivía esa cuestión ya. No, weón, el carrete se fue a la mierda. Y es como bien así de. es- yo lo veo como, si esto lo veo como una gente, como gente conservadora. Este es como toda esa visión que tienen esos güeyes de que la ficción controla a los niños y hace que se Y vuelvan corrompe más. la juventud, sí. Claro, está todo en esa pura escena. Está todo Y ahí. piensen que este manga fue publicado no para adultos, pues este manga fue publicado para jóvenes. Porque en estos años, en el año 61, todavía no existían las normas que regulaban los mangas que empezaron a ocurrir en Japón. Porque en Japón hubo un proceso que fue como en los finales de los años 80, creo, eh, donde después de una ola de episodios de violencia y de asesinatos que hubo, como que se formó como la Comic Code Authority, así versión japonesa, y se armó un sistema donde dijeron, ya sabéis que no podemos dejar que estos guanes publican cualquier wea y lo vendan como para niños, porque no podemos dejar que los niños se vean expuestos a estas cosas. Y ahí se armó como fuerte el tema de las categorías, como de separar los shonen de los seinen, así. Antes como que se publicaban las weas nomás. Y, y claro, yo claramente pienso que esto no es como un material apto para una persona sin criterio formado, ¿cachai? O sea, ¿cómo se llama? De partida,
Yo creo que igual esa solución, entre comillas, es buena, porque no es como la de los gringos, que los gringos sencillamente pues, prohibieron todo. Prohibieron todos los cómics en ese sentido. No, ya estos dijeron, ya sabes qué, seccionemos todo. Ya, esto, yo no cacho los términos, pero los conozco. Yo sé que los japoneses tienen como todo bien ordenado. Tienen un término y dicen, ya, esto es para jóvenes adultos. Después tienen otro término y esto es para niños. Después tienen otro término y esto es solo para niñas. Y están todos como bien ordenados en ese sentido. Que no te limiten, sencillamente te mandan para una repisa, para otra repisa de la biblioteca, no, por así decirlo. Oye, Claro, claro. ahí terminaba el tomo 1 con el. Sí, pues, termina justo cuando se transforma en Devilman. Ah. Claro, y eso es lo que es Devilman, y eso es el nombre, po. Es como lo describe, Mira, es un demonio con el corazón de un humano. el primer tomo entonces era pura exposición casi y la fiesta. Sí. Oh, qué Claro. Y el segundo tomo es la batalla con Siren. perfecto. Claro, Siren la arpía. Así que Pero- yo, que hemos dicho que va de menos a más, pero claro, yo pensaba en estas primeras páginas un poco toda la exposición que se tarda en explicar los demonios, en la regla de la fusión, en cómo tomar el poder, y después como que aparece esta fiesta convenientemente que tenía como en el sótano, como que la tuvo todo el tiempo organizada mientras le hablaba, y como que se tienen que meter de emergencia porque lo atacan, y dije, Sí, a como mí que me da risa cómo metió toda esa gente en el búnker, supone que era como un búnker secreto, qué sé yo, y de Sí. repente, bueno, tenía como 200 personas en el búnker, tenía una fiesta secreta y después los tenía que como sacrificar. hippies. Los tenía que sacrificar porque después de invocar a los demonios, como que todos se iban a convertir en demonios. Y dije, esto es medio loco. Sí, pues, efectivamente, es bien. Pero, En medio, pero no es tan alejado de la realidad, porque, por ejemplo, puta, se han armado fiestas por Facebook donde han llegado miles de personas. Claro. Entonces, así tú decís que hay copete gratis y los locos van a llegar, que si no, capaz que esa había sido me imagino al la. weón haciendo puerta a puerta diciendo, weón, tengo una mansión bacán donde vamos a hacer un carrete underground. Claro. Y efectivamente da como esa vibra porque eran hippies, ¿cachai? Y salen tocando Había negro, weón, había negro. Sí, no, yo me imagino que están tocando jazz, ¿cachai? Como el jazz es la música del diablo, ¿cachai? Están ahí. Yo me fui en esa bola cuando vi esa cuestión porque era todo tan así hippie. Y es raro ver a los hippies en obras japonesas. Yo no recordaba, no recuerdo ninguna. O sea, Es que es de la época, po. claro, seguramente. La cosa es que igual en esa primera parte presenta varias cosas, bueno, presenta a los protagonistas, a Kira y a Ryo, y define a esta niña que es Miki, que Miki es como Es la, la polola en el fondo de Kira. es como que quiere ser la polola, pero este weón está tan estupidizado que no la pesca mucho, que No, es como su amiga de la infancia, slash interés romántico. claro. Y presenta más o menos que este compadre. Acá creo que no queda, claro, no me acuerdo. Porque de repente me confundo. ¿Por qué los papás de este bueno no están? Él no vive con sus padres, vive con la familia de Mickey. Creo que los papás son médicos, Sí, creo que está en el extranjero. están en el extranjero. Así. El, en el anime da con un poquito más de explicación, pero tampoco no era la gran cosa. Y él vive como en la casa, como allegado, ¿cachai? Con el manito y los papás de Mickey. Claro, entonces ahí queda como seteado todo lo que tenés como que más o menos lo que te tiene que importar. En el sentido de que ya estos son los personajes. Y ya en el segundo tomo empieza como la estructura que habla Fantasma del demonio de la semana. Empieza a llegar, ya llega este monstruo y ¿cómo se llama? Y hay que derrotarlo. Después llega otro y hay que derrotarlo. Y así son. Así es este tomo, pero tiene ese giro que hablaba yo que le dan a esta arpía que con su compañero que es un diseño bien extraño, es como un rinoceronte, así medio. Es como un toro, una cosa así Ah, rara. y cómo se llama, y que estos locos pueden amar, entonces no están son bestias, porque esa es yo creo que la gracia de los diseños que te dan la idea de que son animales, ¿cachai? Son bestias. Como que Claro, no porque se tienen. fueron fusionando en general como con muchos animales de la tierra primitiva. Claro. El papá de la, ¿cómo se llama? La familia, igual es como bien chistoso.
Los diseños son muy chistosos, encuentro yo, weón. Es que eso es lo cuático del contraste que yo quería conversar sobre este cómic, porque hay muchos de los diseños como de los personajes en sus momentos escolares, qué sé yo, que son muy... tienen mucho de lo que habíamos visto en la obra de Tezuka. Como los estilos de los peinados, la forma de dibujar las caras. Son muy similares a los que habíamos visto la semana pasada. Pero apenas entran en juego los demonios, como que los diseños son completamente así. Es como otro estilo de dibujo, nada que ver. Entonces me gusta ese contraste que se genera. Te engaña la weón. Te engaña, Como entre personajes que son como muy clásicos, muy tiernitos, y demonios con unos diseños muy trabajados. Y con mucho detalle en general, como mucho detalle de línea. Tienes toda razón. Oye, estaba pensando en esta escena ahí donde están en la. Donde el demonio ahí, la que se está proyectando, acecha a la Mickey en el baño. Y yo estaba esperando que le pasara algo terrible, pero como que siempre se salva a último segundo. Y dije, ya, como que no va a pasar nada, no le va a pasar nada en toda la historia. Como que quedé tranquilo. Como que después que se salvó de ahí, porque el que en verdad estuvo el Akira estaba lejos, estaba en otro, estaba peleando con otros demonios, mientras la otra estaba pensando que hay un peligro. Y esta otra estaba sola con el demonio ahí, y el demonio se transforma en agua, la rodea, como que estaba lista para morir. Me acordé mucho de uno de los malos, no sé si alguien aquí ha visto Jojo, la parte 4, No. que es la de Diamond is Unbreakable, que el primer malo, exactamente eso, es como un weón que tiene un stand que controla el agua y que hace muchas de las mismas cosas que aparecen acá. Pero en la 3 también no había un tipo nocivo que controlaba el agua. Claro, pero en la parte 4 es justamente como en una casa, ¿sí? Todo Ah, transcurre en ya. una casa, entonces muy parecida a la escena, ¿cachai? Como... Igual tiene esto que sale de las paredes. De hecho, al final, como el poder del yoyo de esa parte es fusionar las cosas, termina como, igual como mezclando entre cosas, como cuando aquí aparecen los personajes de los papás que están como pegados al techo y weas así. Esa escena es muy creepy, vos. Sí, y ¿cómo lo salvó de eso? Porque como que pasa fuera de cámara, ¿no? Como que No, después explica que cuando se deshace del demonio, cuando lo mata, todo vuelve a la normalidad. sí, hasta el techo estaba arreglado, ¿verdad? Sí. Ya. Igual mira esa escena que tiene a la mamá metida Sale la pura literalmente cara. el potral en la pared, ¿no? Y lo está viendo el pendejo chico, ¿cachai? Una wea digna del Alan Poe, weón. Claro, ¿no? Y es buena el principio de esta secuencia porque yo al principio porque pensaba, este loco parte como con los reflejos nomás, porque sale en el reflejo después sale en el reflejo del agua, y cuestiones, pero no, tiene su tema con control del agua y todo eso. Pero el loco eso es lo que a mí me gusta, creo yo, que el loco no abusa como de, ya, me voy a transformar en Devilman al tiro. Por lo general tiene como su secuencia donde está Ryo solo, o sea, Akira, perdón, Ryo el otro. Akira está como niño, por así decirlo. Acá estira las cejas, qué hueá más loca. Sí, esa parte me dio mucha risa esa decisión de poder ahí, de que ocupe las cejas, ¿no? Como antena. Se pega algo con las cejas y las patillas, pero claro, acá está como decían ustedes, como el demonio de la Hoy en esa semana. misma página, como que un poquito más adelante, me fijé de que hay una wea que es muy de Messenger Z que el Rocket Punch, esa weá que lanza el puño. Siren ¿Ya? hace esa weá en un momento como que cuando Ryo le dispara con la escopeta, después Siren como que llega y le lanza su brazo. Sí, sí, también me acordé de eso. Es como una tropa de Konogai que. ¿Cómo se llama? Claro, pero por ejemplo, eso que ahora que mencionaste la escena como del brazo, claro, porque Siren como que puede separar el brazo, pero lo encontré bien ingenioso, porque claro, lo lógico sería como, el brazo como que lo puede controlar a distancia y que vuelva así como en la garra directa, pero no, po.
la garra empieza a girar como haciendo una hélice y con eso se tira de vuelta, po. Es como un boomerang que se transforma, pero que corta, una cosa así bien. Claro, eso lo encontré como bien ingenioso, como dentro de la secuencia de pelea. No, Sí. sí, de la que la pelea, insisto, como que es como, yo les decía como que es una especie de relleno, siento como viendo la trama al completo, pero la pelea es buena y es una parte súper entretenida, creo yo. Como que, por eso, como que ahí cuando le roba la moto al weón, la parte que está mostrando, Sí. weón, Río era un concha de su madre que tomó el lomo, weón, como que el loco siempre actuó Es que como la eso callampa. es lo otro que también me hace cuestionar eso que decía que este compadre están enamorados entre ellos, porque el loco no, pues, o sea, le cuestiona cosas, pero igual las hace. ¿Cachai? El loco le dice, ya vamos a la fiesta y ve que el loco tajea a una persona ¿cómo se llama? Con una botella y lo va a defender al weón. Le dice, oiga, no le hagan daño, le dice una cosa así. Y mi compadre está loco. Dice. Y Bueno, tu acá, amigo acaba de matar a como 5 personas. y acá anda con un arma acá, ¿cachai? Cuando lo ve porque estos alegan que son amigos de la infancia y no se habían visto como en un buen tiempo y llegan y cuando llega este weón se reencuentran, lo están ¿cómo se llaman estos caquitos? Los bullies lo están Claro, están. molestando. Y al principio están como que van a abusar de Mickey y como que el weón no va a hacer nada, así como. Y Y saca después una llega pistola. Rico, oh, hola amigo, ¿cómo estás? Oye, no estoy medio ocupado. Y es como, weón, la loca así en una esquina, como con alguien que va a abusar de ella. Y ella como, oye, ayúdame. Y el Me, loco me- saca me una da- pistola, o si me- esa es la weá que saca una pistola y no le dicen nada, ¿cachai? Nadie se le paran las antenas para decir, oye, este loco está como medio raro, ¿cachai? el diseño de ese tipo siempre fue raro, que es como muy poco expresivo, siempre está como en la misma cara, así como. Sí. No, pero eso Bueno, es después, intencional. Es intencional No, eso. sí, bueno, es verdad. de que después hace sentido, digamos que hace sentido. Bueno, Porque yo creo que queríamos empezar a hablar ya de la parte 3, o sea, de lo que ocurre en el tomo 3. Sí, porque acá Claro. termina esta pelea ¿cómo se llama? Con la Con arpía y, Siren que se termina fusionando con uno de los otros demonios. Él se corta la cabeza como para que se fusione con él. claro, que este compadre es como, claro, es como un toro, una bestia así, con callos media rara, que se corta la cabeza y se fusionan. Y al final igual los quedan, y ni siquiera pelean con él, se quedan como No. fusionados, Que nos da a entender que en el fondo los demonios igual tienen como su propia cultura o algo así, como que igual tienen su. tienen sus sentimientos. Ujú. Ya, y después, no, ya saltemos al tiro, que hay No, porque si ustedes otra, lo piensan, de hecho, en ese momento que ocurre lo de Siren, los demonios están en la Tierra, ya, van a atacar a Kira Amon, pero en ningún momento están como tratando de destruir el mundo, qué sé yo, po, en esa instancia todavía. Como no, que no. no hay como una intención, como un plan a largo plazo, por así decirlo. Claro, Y van somos, por van contra Mon, o sea, contra Devilman porque se había tomado la esencia de uno de ellos nomás. claro. de Amon, que era uno de los demonios como más poderosos, se supone. Y acá El héroe. este tomo 3 parte con un alumno que empieza a hablar de ¿cómo se llama? De la sobrepoblación. Acá se empieza a poner ya. En los temas, claro, los temas más importantes dentro del manga. Habla de que antes las guerras producían, ¿cómo se llama? La baja en la Avances. población. Claro, el loco tú decís, pero si yo te estaba viendo pelear unos huevones, que No, pero de hecho, todo ese texto ¿Por como qué que... están metiendo política en mis cómics? En mi manga. Oh, de veras. Pero ese texto como que se menciona como ese diálogo del personaje es algo como que tiene como un estudio real como a nivel de filosofía y de estudio de eso. Sí, De pues hecho, hay, ese, hay una rama como, no me acuerdo cómo se lo explica ahora, que era que tiene que ver con la economía y guerra. claro, Resulta que en ciertos periodos como de estancamiento económico se provocaban guerras de expansión por una cosa súper simple. Tú tenías, por ejemplo, necesitáis armas. Para hacer armas necesitáis hacer industria. Como necesitáis hacer industria, contratáis más gente. Y la única forma que justificáis esa demanda es mediante una guerra. claro. Y ahí Entonces,
Claro, entonces es una buena forma de cómo iniciar así como cómo va a ser el resto de la historia. Claro, porque Te están entre dando medio, la base. claro, entre medio igual se sale como el otro demonio de la semana y este compadre, el río, trata como de cazarlo, pero no puede, porque él es humano nomás, hasta en ese momento. Y Devilman lo salva, por así decirlo. Pero ya después toda esta guasa se hace pública. Y ahí queda la zorra. Mira, voy a buscar cuando se hace público mientras. Es un gran momento. No sé si aquí alguien alguna vez vio este manga. Bueno, no, creo que lo comenté. Les pregunté, no sé, no lo han visto, Parasite. Pero hay muchas cosas como de ese momento donde se revela la existencia de los demonios que ha influido en muchos otros mangas, así como Parasite, que fue un manga en los años 90 que tuvo una adaptación como en 2014-2015, que igual fue muy buena y fue como uno de los animes mejores de ese año. Tiene ese tema de como cualquiera puede ser uno de ellos, hasta tu vecino, tu amigo puede ser uno de ellos. Y ese tema de la paranoia, que es como la paranoia típico de la cosa, ¿cachai? O la Eh, de los comunistas, que hay comunistas en todos lados, como los gringos tenían me esa. decían los de la marcha. No, pero esa paranoia comunista de los gringos es de los años 50, ¿cachai? La paranoia nació prácticamente por culpa de ellos, que veían comunistas en todos lados y bueno, eso. Chilito le copia a Estados Unidos. Oye, Y antes de llegar al final y toda esa paranoia, esa tortuga que se comía a la gente, ¿no? Aparece como una niña que no había aparecido nunca antes, ¿no? Que aparece como para que para que la tortuga le coma a alguien cercano, ¿no? Y claro, no solamente eso, para decirte, en este manga los niños mueren. ay, Claro. Sí, y claro, y ahí toma un poco decide matar al demonio pese a que se está llevando vidas humanas que en teoría todavía están vivas, ¿no? Como que toma ese paso finalmente. Ahí es cuando llega, ¿cómo es que se llama? ¿Era Lucifer o no? ¿Cómo es que se llama el demonio grande que tenía como las tres partes? Ese que ese, están mostrando ahí. este. Se me fue el nombre, pero es que el que se suponía que iba a ser el malo del El que se siguiente. supone que era como el rey de los demonios, po. Iba a Claro, el que ser- se anuncia en todo el mundo. Insisto, era Lucifer, ¿no? ¿Cómo se llama el No, weón? no, no era Lucifer. Pero tenía un nombre así como de demonio, así como Belcebú, era como de los demonios así como famosos, creo. de los, claro, de los antiguos. Y que se habla del principio del manga, de que existe este ser, po. Zenon. Está, sí. Sí. La cosa es que este compadre revela que existen demonios y que cualquiera puede ser un demonio, porque se han estado ocultando en durante siglos. Y lo otro que dice es que cualquiera puede ser tomado por un demonio, que es Ujú. una especie de metáfora de que cualquiera puede ser malo, pues, si uno. O sea, creo que eso va por el lado de los humanos. Creo que aquí anuncia el ataque nomás inminente en la raza humana, ¿no? Pero Después empieza la después guachi, los humanos empiezan a hacerse esto de dónde salieron estos demonios. No, empiezan a analizarlo y tienen parte humana, son humanos, salieron de nosotros, cualquiera puede transformarse. ¿No? Y también se habla en unos conceptos al principio de ese volumen, que es el tema de que como los humanos no tienen ninguna especie que se lo deprede, como que los humanos rompen la regla. Y después, claro, te plantean de que los demonios podrían ser como un depredador de los humanos. Pero hasta esa parte, claro, los demonios han matado a algunas personas, pero no son como asesinatos masivos, como que en general como que... está todo piola. Sí, po. Gracias. Y bueno, en Parasite, en este otro manga, pasa algo similar, como que la Tierra es invadida por nuevos alienígenas que pueden fusionarse con otros seres, así con animales, con humanos, y que una vez que se fusionan contigo, como que toman control de tu cuerpo y te dan como ciertos poderes. Y la cosa es que estos parásitos se alimentan de seres humanos. Entonces se ven como humanos, pero a la vez se alimentan de humanos. Entonces igual juega con eso de que tú no sabes quién es parásito y quién no. Y que en el fondo estos son depredadores de los humanos. Entonces como que ahora viéndolo en comparación hay muchas ideas que vienen, yo creo, desde acá.
Sí, totalmente. O sea, como decía, todo parte porque este compadre este como rey de los demonios anuncia y dice, ya, la raza humana tiene 5 minutos para vivir y de aquí va a quedar la embarrada. Y la weá pasa en 5 minutos. ¿Sabes qué me acordé porque yo comentaba de que yo no me acordaba de una hora donde quedara la cagada tan rápido. Y en esta weá de Berserk también queda la embarrada en muy poco tiempo. Que es Oye, pero qué cuando. buena la secuencia de los 5 minutos. Es súper tensa. Sí. Porque, porque el loco hace algo que no había hecho hasta ahora en el manga. Que el loco amplía la visión. Habla de otros países, habla de sale la otra gente diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? Claro, deja de ser la historia solo de Akira y pasa a ser la historia como de lo que le está pasando al mundo en este momento. Sí. Mete a Rusia, ¿cachai? Por lo Son las general, superpotencias de la época. claro, y habla de que se escuchan transmisiones, que no saben qué está pasando afuera de Japón. Y todo eso más encima aderezado con chocolate, ¿cachai? Gente muriendo. Entonces, como todo así tan. Esta secuencia la encontré muy, muy así adelantada a su época, que este policía matando a una persona y al final era un demonio. Y No, se ríe. eso mismo te quería decir, porque hasta el momento ya habían empezado los ataques de demonios, po, ¿cachai? Así como, y ataques violentos. Y que acá, en un momento así, alguien va pidiendo ayuda y el Paco va y le dispara. Y sale con unos dientes diabólicos. Claro, con unos dientes diabólicos, así como el Paco también era un demonio. Y sale como la Guardia Nacional y también hay unos metidos entre medio que son demonios manejando tanques. Y cuál. Esa otra secuencia buena que están hablando con los líderes rusos y los líderes rusos no acá se ven de espalda, no. Después se da cuenta, ¡pum! Son demonios también. Todos demonios. Entonces la weá empieza a escalar. ¿Cuál es el presidente de Estados Unidos? ¿Ahí lo dibujó con el diseño del presidente real o no? No, No, no se sale nota como, como realmente, así eh, como es como un Era, rubio uno que- genérico. medio era un genérico. genérico, vaya. Ahora me da risa porque últimamente he visto variados mangas que representan a presidentes gringos como las personas reales. Como por ejemplo, no sé si vieron ese capítulo especial que salió el año pasado, que era como El de ¿De Death Death Note. Note? de Death Note, Sí, se Sí, lo sí, vi. lo donde vi. aparece Donald Trump. Sí, Y muy un bueno. concha su madre, así como igual. Sí, era igual. O sea, sí, era el mismo diseño y todo. Y por Y eso, la y las actitudes personalidad que tenía también igual eran como bien egoístas, así como. estuvo bien retratado hoy en Death Note. Y bueno, y en el otro donde aparecen muchos presidentes gringos, no uno, sino que creo que han aparecido como 4 en el manga de Bucky. En Hace Bucky el. apareció George Bush, apareció Obama, apareció Trump, Ahora más de seguro va a aparecer Biden. claro, y les cambian como el nombre, se le cambian como 2 letras, pero pucha, si hasta es un punto el día donde se asesinan, así como el día de la celebración cuando se conmemora el asesinato de Kennedy, el loco secuestra como a George Bush hijo en ese momento, así, para irse preso. Entonces, O- me da o- risa que los mangakas japoneses como que hay muchos que les da lo mismo, así como por representar personas reales en las weas, así como. Yo creo que son de la idea como, puta, estamos al otro lado del mundo, que se van a importar la wea que wea acá, ¿cachai? No, totalmente. Los japoneses como que escriben para su mercado, que nosotros nos haya gustado el estilo y seamos consumidores, para ellos no es como el tema. Yo al único que le he sabido que sabe que Latinoamérica lo sigue, por ejemplo, este es el del pollo. ¿Cómo se llama? Roster Fighter. Claro, es que él por Twitter, bueno, que ahora está todo más globalizado, saluda, ¿cachai? Como se lo mencionáis en una historia que compraste su manga en versión argentina y el loco, oh, gracias, te dice, y te dice en español, ¿cachai? Algo raro a los japoneses que aprendan otro idioma. Claro, y hacer ilustraciones especiales y todo. Oye, en honor a la hora, les tinca, comentemos el final. Ya, Ya, sí, entonces voy a comentar al final. ya, la cosa es que queda la embarrada y el mundo queda con una paranoia completa porque, claro, no se sabe quién es quién. Ay, porque los demonios empiezan a poseer a la gente, pero empieza a ocurrir lo que se empiezan a formar lo que son como nuevos Devilman. Que en el fondo, ¿cómo es que les llaman? Como. Devilman. Sí, po. Devilman Los, también. los Devilmen.
Claro, que son en el fondo como personas que dominan los demonios que los poseyeron y que todavía mantienen su conciencia. Entonces, en el fondo pueden luchar contra otros demonios. El problema es que para la gente común y corriente son lo mismo. Ella no ve la diferencia entre un demonio como que se fusionó con un humano y un Devilman. Entonces empieza a desarrollar armas que son especiales contra los demonios. Y Hay una secuencia que me gusta donde hay una niña que está oculta y está como en una gabardina y está como avergonzada de su cuerpo y se revela que ella es una de esos Devilman, entre comillas, y tiene como unos cráteres en el cuerpo que vomitan ácido. Y esa sí, niña, y que en un momento le están haciendo bullying y como que le salta el ácido y derrite a Sí, las dos personas. sí, pues, eso es justo pre-invasión global, pues, como es como las primeras Devilman ahí. la cosa es que después esa niña se retoma, pasan unas páginas, en realidad pasan varias páginas, y la niña prácticamente ha servido como conejillo de indias porque los seres humanos han desarrollado armas contra los demonios. Entonces ahí se da ahí como que se da vuelta la tortilla, porque en un principio lo que parecía ser que los demonios iban a ser como el villano a derrotar, porque es el otro, el Devilman tiene la fe creyente de que él va a, ¿cómo se llama? A salvar a todos. Al salvar a la humanidad. Claro. Y resulta que después es la humanidad la que se vuelve, ¿cómo se llama? Como que se vuelve la top en el sentido de que pueden matar demonios. Claro, los demonios solo como que su plan siempre fue encender como la chispa y largarse y que los humanos se maten entre ellos. Y le funcionó súper bien. Claro, pues, esa es la gracia, porque el ataque inicial de los demonios es súper fuerte, es muy potente. Pero después no tienen que hacer una segunda ola. La gente se empieza a matar entre sí. Claro, y ahí entra la paranoia, hay varias, ¿cómo se llama? Como mini historias de gente que es normal pero la matan, o estos Devilman que hay unos que no saben que son Devilman y son buenos pero los matan igual. Te deja entrever que hay campos de concentración y una pila, las típicas cosas que hace el ser humano cuando tiene miedo. Se pone horrible toda la weá. Y queda la embarrada, ¿cachai? Porque es una hueá global. Eso no es una cosa que pasa en Japón, no. Mete a Estados Unidos, mete a Rusia, Rusia explota, quedan incomunicados. Rusia sí, esa escena fue tampoco la explican mucho, pero da como la referencia a la Biblia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y una luz, claro, y es una secuencia larga porque Sí. hay esta, por ejemplo, acá donde se ven en estas páginas, un piloto como que ve la luz y después llega como al portaaviones y está hecho sal y cuestiones así, es todo tan bíblico. Sí, es sí, Es que fue acuérdense cuál era el enemigo final del manga, po. ¿Quién era el sí, enemigo final del manga? Satanás. En... Pucha, o sea, depende del punto de vista. Para Satanás era Dios el enemigo. Claro, la cosa es que acá parte algo muy valiente que hace Gonagai es que todos los personajes que te caían bien, caput, se los pitea y No, se los ahí pista. fue la primera vez que me perturbó cuando ve a la mamá colgada como muerta de una. A la mamá de los amigos, básicamente. Como, Bueno, y cuando ahí están los humanos experimentando con la niña demonio que no le hacía mal a nadie. claro, también. No, pero ahí como que tenía la fe que la salvaran, no sé, como que estaba pensando en algo bueno. Pero aquí encuentran la mamá derechamente como ni una posibilidad de salvarla, ya está muerta, está Muerte y con signo de tortura. con muerte Sí, con tortura, como que muestra las otras partes de las herramientas que ocuparon y todo, y es como bien fuerte y terrible y todo, y se entiende ahí el tipo pierde la fe en la humanidad, pues como que dice, y estos humanos yo quiero salvar, es súper fuerte un poco esa vuelta de tortilla que estaban diciendo ustedes. De hecho, casi que pensé que se iba a liar a los demonios, pero no, no, Claro. no, no llegó a tanto. Y ahí, por lo menos cuando esa escena sí la encontré bien fuerte precisamente por la época en que fue escrito esto, po, principios de los 70. pero loco si la weá es tan
ni siquiera es medieval la weá que hacen, es una weá barbárica así, pero sí, a la médula, este ¿Qué es lo que loco, pasó acá? claro. Por eso es el tema. Acá tú estás leyéndolo en un contexto completo de fantasía, pero los actos de los personajes humanos que hacen, que lo que hacen es algo que es completamente real. Y eso es lo fuerte. Porque no son demonios, pues eso es lo maldito de la situación, porque no Sí, pues, son... de las cosas, y ese es el tema de que como que tú dices, ya, weón, puedo como que entender que los demonios son weas, pero en general los demonios en esta wea no son particularmente así como tan sádicos. O sea, hay demonios que comen humanos, pero incluso una parte se muestra como de que puta, tratan de comerse no más de un humano al mes, ¿cachai? hacen dieta, Eh, son con como, dieta. como que en el fondo tratan de pasar piola. Están tratando como de sobrevivir en un momento en este mundo, pero como de coexistir, po. No están tratando de dominar el mundo. Se han adaptado como a vivir, tratando de vivir piola en esta sociedad. Y yo creo que los actos más aberrantes que vemos aquí son los actos que llevan a cabo los humanos, po. Los humanos Tienes de toda la todo y lomo. razón. Toda la razón. Bueno, acá No, se revela porque esa es una de las, entre sí. comillas, gracias que tiene el arco de este weón de Río, que es el amigo. Río o Akira se me confunden. Río el amigo. Río, aquí era el Devilman. Ya, el Río es que se deja entrever que él no sabe que él se ha fusionado con Lucifer, con el Satán. ángel Kaya. Y llegan los demonios y uno dice, este weón va a morir porque ha visto a esta altura uno ha visto morir tanta gente que, este weón está listo ya para la foto. Y no se muestra lo que hacen, pero después sale esta escena que el loco empieza a hablar por la tele. Empieza a hablar sus fake news, ¿cachai? Y el loco ve que lo traiciona y ahí acaba el espiral que hablaba Fantasma. Acá la espiral se acelera demasiado, encuentro yo así. Sí. Acá a Akira lo botan de la casa, lo apuntan con un arma, ¿cachai? Ahí la mamá protege al niño. Entonces el mismo ve que los humanos van a tener esa reacción. Lo que uno no se espera es que, ¿cómo se llama? Esa paranoia también está fuera de la casa. Y claro, como decía usted, el destino de esta familia es súper horrible porque te digo, ni siquiera es medieval la agua que lo hacen, porque por último, no sé, por último los ahogados, la casa de brujas, porque esto es literal una casa de brujas. No, Eh, está muy bien toda la secuencia que viene después, como decía, porque mientras va a rescatar a los papás y deja a los dos hijos solos y la ataca esta turba, tú ves el paralelo, ¿no? Como que los papás están muertos ya, están torturados y ves cómo luchan por su vida un poco. Y se muere harto la secuencia, entonces crees que va a haber tiempo, siempre está esperando que llegue el héroe como a salvar por lo menos a los dos niños y le cortan la cabeza al más cabro chico, que tener un Es un alivio, niño chico, po. y era un alivio cómico, ¿no? Tenía un alivio súper, un humor súper básico que le tocaba como las pechugas a la hermana, a la mamá, no sé. Ahí mataste a Jimmy Olsen, weón. le pegaste un tiro a la gente de la CIA. Y, y claro, y le cortan la cabeza, pues, y y de hecho yo sufrí ahí cuando a la Mickey le pasan el cuchillo por la espalda, pero sigue luchando ahí. Y después cuando llega Devilman a rescatarla y está la pura cabeza, oh, Dios. Ahí ya se hundió el espiral, como que decían ya súper rápido. Claro, cuando llega Kira y pilla las cabezas empaladas, tú dices, concha tu madre, weón. Y que en verdad queda ahí así como. Plep. No, y dentro de todo, por ejemplo, weón, en el anime también está súper bien hecha esa escena, weón. Pero Quiero puro verlo ahora. no, yo tenía miedo porque ninguna adaptación de Devilman hasta el momento, ninguna adaptación animada había adaptado tal cual como el final de Devilman. Eh,
Hay como un OVA que llega a esta parte, pero no, ¿cómo se llama? No termina. No, no llega hasta la parte final. Como que se queda mucho en esa guerra, así entre los humanos con no sé qué, y como... Pero no, en el fondo como la... Es súper cruel esa parte, po, como Akira que en el fondo está tratando de hacer todo lo posible por ayudar a la humanidad contra los demonios y, Ah, y bueno, Porque ver que... porque ¿cómo se llama? Lo que hablaba Felipe era que, claro, el Devilman se va como en una misión para buscar más Devilman para hacer como su Liga de la Justicia de Devilman para que lo ayuden. Y después se da cuenta que queda. Va a rescatar, después se da cuenta que se han llevado a los papás, como una Gestapo japonesa, se los ha llevado porque tenían contacto con él y los va a rescatar. Y los encuentran torturados, ¿cachai? Que es muy cruel como los encuentran. Y claro, tú decías, ya, este loco va a volver corriendo y va a salvar a los dos niños que quedan. ¿Cachai? Con la weá que se encuentra, weón, qué chucha. Es como súper cruel, pero como que viene todo apuntando a esto, ¿cachai? Por eso digo que el tipo borra esa línea de que el bien y el mal cuando que la establece en el primer tomo. Y dice que los demonios son buenos y los humanos, o sea, los demonios son malos y los humanos son buenos. Acá toda esa weá no vale nada. No, ya llegáis a la página 900 y todo esto, bueno, no, Claro. De hecho, y eso también se refleja en los diseños que tienen la masa, pues. sí, por ¿Cachai? las caras, la. Claro, las caras de éxtasis, de frenesí, y de sentir que están actuando justificados, pues. Claro. De hecho, Ah, yo creo, y ahí es donde, por ejemplo, cuando leí toda esa secuencia, y ahí me di cuenta, ahí como lo que mencioné al principio, esa es como la línea que uno puede establecer directo con Evangelion. Por ejemplo, con Evangelion también tenía ahí una dinámica como del monstruo de la semana, y tenía ahí y estaban como, los ángeles estaban numerados, pero en forma no oficial, se dice que la raza humana en Evangelion es el ángel número 18, el enemigo final de la serie. Y acá se nota como la influencia, po, ¿cachai? Precisamente por la forma en la que operan, como la gente en este caso contra los Devilman y la gente que cree que son demonios. y acá al final es un choque porque al final se revela que otra cosa que también me gusta harto es que Lucifer estaba detrás de todo, por así decirlo. Él quería su apocalipsis ya. Él aceleró un poco menos el apocalipsis. Pero se da a entender que pelean, hay una pelea épica que Gonagai no la muestra. Porque ya con la weá que pasó anteriormente, yo creo que dijo, esta weá yo no la voy a superar ni con todo el tiempo del mundo. Y dije, no voy a darme el tiempo de mostrar una pelea muy sangrienta. Y se revela que este weón está muerto también, Devilman también está muerto Está y que, cortado de la mitad para abajo. claro, y que, ¿cómo se llama? Y que o sea, esto no me acuerdo si lo deja entrever acá o en el anime, pero se deja entrever que Lucifer estaba enamorada o enamorado de. sí, sí, lo No, dice no, te lo dice. precisamente. Te lo Lo dice de Sí, forma dice explícita, Sí, que te lo está dice y enamorado. ya. en el fondo ese era otro tema de que no es como, porque tiene un momento, se te da la sensación de que Lucifer había poseído eh, a Ryu, pero en realidad nunca fue así, pues en realidad fue de que Ryu siempre fue Lucifer y había perdido su memoria. Claro. Entonces, eso como que te resignifica un montón de las cosas que pasan en la serie. Y que, Claro, y de hecho ahí explican al final por qué lo transforma en Devilman, po. Sí, sí, lo que porque dice. a eso yo quería llegar. Que por qué lo Claro, había dale nomás. transformado. Porque el loco está enamorado del weón. Y quería que sobreviviera a este apocalipsis, pues quería que estuviera a su lado. Sí, pues quería, ¿cómo se llama? Quería tenerlo como su pareja, algo así, ¿cachai? Y eran, puta, por más buenas intenciones que tenga ahí, el loco dejó la zorra.
con la embarrada, ¿cachai? Y al final, Pero es que quería enfrentarse a Dios, pues si ese era como el tema de Lucifer, pues quería sí, como... que Lucifer siempre se ha jugado con la idea de que él estaba celoso de la raza humana. Entonces por eso le pegaron la patada en el traste y, ¿cómo se llama? Y Ángel cayó. Entonces, pero él se supone que siempre está esa idea de que él amaba tanto a Dios que sentía celos de la raza humana. Acá ese amor está, ¿cómo se llama? Está traspasado como Akira. Y dice, claro, yo te transformé en Devilman para que estuviéramos juntos, ¿cachai? Acá ya derechamente los géneros del personaje ya no existen, no hay una línea clara. Tienes, ¿cómo se llama? Cuerpo femenino y cuerpo Es masculino a bien la vez. andrógino. Es andrógeno. Y, ¿cómo se llama? Y me da risa que le pone las alitas, pero les conserva esas patillas raras que le, que le pone, pero la weá escalada a un nivel tan violento que ya no, que se quedó sin pan ni pedazo, se quedó solo nuevamente en una tragedia, la tragedia de Lucifer que siempre va a estar solo, su rebeldía. Y ahí termina la weá, si no, no hay un Fin, pro, no hay Claro, un, ¿cómo se fin, ajá. llama? No hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta figura literaria? Lo contrario a Preludio, un Epílogo. epílogo. claro, no hay un epílogo que te explique, ¿cachai? No, Lucifer al final se fue a otro planeta, no, no dice nada de eso, la weá termina ahí, así, ¡pa! Lucifer volvió a su planeta. Claro. No dice nada de que, ¿cómo se llama? Queda penitente. No te quedáis ¿cómo se llama? Con la tristeza del final, te quedáis hacia el tiro, así, ¡pa! Claro, es que yo creo que con eso también basta. De hecho, ahí el dibujo de Gonagai te da el cierre y te lo deja ahí. No, Bueno, ese yo es por lo el menos final. yo no siento que necesito un epílogo, así como con las últimas viñetas te dice, ya, esto es lo que pasó con este personaje. Vaya a estar más solo que un dedo en la tierra, nadie te va a Claro, po. pescar. Y ese es el tema, po. Con Devilman, que ahora lo podemos decir de forma abierta, es una tragedia, po. En el Claro. sentido como clásico de entender como una historia, así como en el sentido griego, es una tragedia. Pero así a todo nivel, así todo, absolutamente todo. No hay nadie acá que termine con una sonrisa, nada, absolutamente nada. Hay que echarle huevos para tener un final así. Sí. No, es un finalazo y no, yo encuentro que, como dicen ustedes, pues fue muy valiente escribir un final así en la época que esto se escribió, pues. Sí, porque la primera tentación está la tentación monetaria. Entonces, hoy sabéis que esta cuestión se está vendiendo bien, ¿para qué la voy a finiquitar? La dejo en continuará nomás. Y la puedo retomar cuando necesite plata, por ejemplo. O retomar, ¿cachai? Luego dijo, no, va a seguir, porque creo que todo lo que después hizo después con Devilman son precuelas O reinterpretaciones. o reinterpretaciones, claro, no. Pero Pero esta, no se ha puesto a retconear su propia historia, po. no, pues este weón no es de ese cómic, ¿cachai? No va a haber Before Devilman, ni ¿cómo se llama? Doomsday Devilman Clock, no, ni una de esas weas, ¿cachai? No, este loco terminó así, ya, esta es la historia de Devilman, y por eso a mí me gusta en el sentido de que es asequible tanto monetariamente, porque son 3 tomos o 5, y tanto para leerla, ¿cachai? Porque son 1000 páginas que se leen súper rápido, si yo la leí en 2 días, esta cuestión, no, sin comenzar, sin apuro incluso. Y como es manga, también tiene los códigos del manga que tiene harta acción, eh, hartos diálogos, pero más acción, ¿cachai? Entonces, esta cuestión está buena, está atrapante, ¿cachai? Está interesante. Y el final, el remate perfecto, pues, muy bueno el final. Es decir, hay una parte que lo habíamos mencionado antes, pero creo como que me quedó mucho, que ese momento como cuando ocurre como el giro de la historia y que Gonagai rompe la cuarta pared y como te dice lector, ahora vas a como también ser parte de este infierno por el que voy a transcurrir. Hasta ahora esta historia era mía, pero ahora como esto va a englobar a todo el mundo, lo encontré súper cuático.
Es la advertencia de que te vaya a involucrar más. En la versión corta dicen como, afírmate cabrito, que estamos entrando al último tercio de la historia. Oigan, perdón, está buena la conversa, pero está medio tarde, mañana tengo que madrugar. ¿Les tinca hacer un cierre? Sí, dale. Y si Sí, estamos por lo menos ya. vamos a tratar hasta el final de Devilman, no quedamos cortos. No, mira, para dar mi cierre al tiro, yo me quedé con eso. El tipo Gonagai, el tipo es muy sabio en sus primeros tomos que te engaña, te lleva engañado para chillar. Te dice, ¿sabes qué? Esta historia es de buenos contra malos. De niños contra. O sea, los niños son niños y las niñas son niñas. Los buenos son buenos y los malos son malos. Y el loco, a medida que va avanzando el tomo y la historia, el loco borra esa línea. La borra con el codo, para hacer, si lo empieza a escribir, empieza a borrar con el codo. Y yo encuentro esa hueá muy refrescante, sobre todo por la época. Uno se pone en perspectiva, claro, los 70 igual está, el tipo estaba bien adelantado y te hace sentido, ¿cachai? Que haya un amor, ¿cómo se llama? Yo decía, estos compadres se aman, pero no se dicen, ¿cachai? Son tan apegados y después, claro, te dice que prácticamente hay Lucifer está enamorado del otro compadre. Ah, tiene sentido que por eso el otro no pesque a la niña, ¿cachai? Porque también no sabe dónde está el tema de las persecuciones, ¿cómo se llama? De odio, ¿cómo se llama? De que los demonios en realidad no eran tan malos y al final son los humanos bajo presión. Tú le metís presión al ser humano y el ser humano se va a comportar de una manera horrible, ¿cachai? Todo eso está tan bien conjugado, encuentro yo, en relativamente poca historia, porque si bien son 1000 páginas, son como actos así bien diferenciados, que el último acto es como un poquito más largo y con ese final así tan agrio que tú decís, oye, esta cuestión está buena, ¿cachai? Por último, si no te gusta el final, tenéis que apreciar que el loco tuvo el coraje de hacerlo. O ¿sabéis qué? Esta cuestión la voy a terminar así, porque esta es mi visión de. No sé si sea su visión de la raza humana, porque he visto fotos con Agai y el loco se ve como bien piola, así se ve como bien feliz. Pero, pero Es es como como, Junjito. claro, Claro, pero. le pasa lo mismo con Junjito, que tiene como una cara como súper simpático y sus cómics violento y con carga sexual y todo, weón. Claro, entonces, loco, a mí yo me quedé muy encantado con este manga, ¿no? Nunca lo había leído, como le decía al principio. Yo conozco la obra de Bonavent, pero de oídas nomás, porque el loco es famoso desde siempre. Como Tezuka también, como Tomo, todos estos locos son bien así conocidos. Entonces, yo quedé así muy encantado porque encontré algo más profundo de lo que yo esperaba que encontrar. Sentido, quizás sea bien depresivo o bien, ¿cómo se dice la palabra? No negativo, pero bien pesimista, pero en la ficción todo vale, pues tú puedes hacer lo que queráis. Mientras te salga bien, ya con Agai le sale bien. Así que yo recomiendo a ojos cerrados. Claro que sí, este no yo siempre meto el tema de las edades, pero ya, este es como de 18 para arriba. No, no puedo decir que es como para niños así de 12. Pero no, he recomendado Devilman. Y el anime igual, lo recomiendo, sí. Sí, Sí, el Devilman Crybaby que está en Netflix. Son No 10 sé si estará capítulos, todavía. ¿no? Es Sí, sí, es, cortito. es original de Netflix, así que no se debe quitar, no se debería quitar nunca. Felipe, danos tus impresiones finales sobre Devilman. Eh, También muy contento de haber leído este pedazo de historia, ¿no? Del manga japonés. Eh, no sé qué más agregar de lo que hemos dicho. Muy ágil, muy entretenido, pero también muy original y perturbador de su propia manera, desde los diseños hacia su final, que es bien terrible ya desde las páginas previas, un poco cómo te destroza todos tus personajes de manera bien terrible. Eh, por lo menos va a provocar, no te deja indiferente, te deja un gran impacto. Eh, muy valiente, debo decir. Y, y nada, vaya, eso lo hace súper bien. Así que muchas gracias de nuevo por la recomendación. Mm, Rodrigo, tú que hiciste la recomendación de esta semana, danos tus palabras finales sobre Devilman. Fue una buena experiencia volver a revisitar esta obra después de algunos años. Yo creo que leí por primera vez el manga como en 2015
o antes quizás, 2013, 2014. Y después con la adaptación de Netflix igual había agarrado nuevo interés por esto, pero no había vuelto a revisitar la obra original. En varios pasajes como que habían quedado en mi mente bien marcados, pero habían otros que no tanto y que fue bueno rememorarlo. En verdad siento que es una obra muy adelantada a su tiempo, muy por encima de las temáticas que, por ejemplo, nosotros estábamos viendo en general en el cómic norteamericano con la misma época. Como que siento que, como que el cómic gringo, muchos de estos temas explotaron más en los años 80. Pero aquí a principios de los 70 ya teníamos estos temas bien filosóficos detrás de la obra, y que no es algo que sea tan costumbre en muchos mangas. Entonces, que un autor tan popular como Go Nagai tenga una obra como esta y que sea una obra de difícil acceso, porque como decía, por ejemplo, Toripe, recién esto fue editado en español hace unos 3 años, 2 años creo que dijo el 2019. De que en el fondo como que 2019. quizá hay muchas obras de este estilo que simplemente desconocemos y están ahí esperando a que uno las redescubra. Y me alegro mucho de que le haya agradado lo que leímos. Insisto, yo creo que es como uno de mis mangas favoritos para lo que hacen esas 1000 páginas, y que lo recomendaría a ojos cerrados a alguien que esté dispuesto como y que tenga estómago para tolerar ese tipo de violencia. Muchas gracias, Rodrigo, por la recomendación y por tus palabras al cierre. Bueno, lo que yo al principio dije casi todo lo que quería decir sobre este Devilman. Tal como mencioné ahí, me parece que fue una súper buena lectura. eh, que el paso del tiempo se nota, pero no se nota las partes importantes. A pesar de eso, no se siente como una historia anticuada. No, y el tema al final es súper valiente. Se nota que como de que Go Nagai como que no tenía presiones para como terminar la historia de una forma u otra, y contó la historia que quería contar, y eso siempre algo que por lo menos yo siento que se agradece. Y tal como mencionamos, Devilman es súper influyente en respecto de lo que es la historia del manga japonés, y también respecto de la misma carrera de Go Nagai, que ha vuelto a tocar esta historia pero respetando siempre su historia original, y que me parece que una buena forma y que lamentablemente eso no se repite mucho en el cómic, en la industria grande del cómic occidental, que de repente, por ejemplo, si tú querés volver a tocar ciertos tópicos de nuevo o reinterpretarlo de otra forma, hazlo, pero mm, no, no siento que valga la pena abaratar una historia que tú hiciste antes para eso. Por ejemplo, de la siguiente forma. Por ejemplo, este Devilman, uno lo lee de principio a fin sin ningún problema. Y tal como dijo Ancani, esto no necesita un Before Devilman o un Doomsday Devilman. No, si tú querés, si por ejemplo en este caso, no sé, un autor como Geoff Jones quisiera hacer Watchmen, que haga Watchmen, cagar total. Y así total iba a ser las personas que cagan la historia que quería contar de Watchmen, si la quería contar de otra historia, que la reinterprete, pero no necesariamente como empezar como a hacer ese juego, como de tratar de meterse a la fuerza dentro de una historia, porque no se necesita. Y Devilman, si bien como deja espacios como para contar un par de historias adicionales, siempre son como espacios de que no de que no se necesita. De hecho, especialmente al final hay hartos saltos de tiempo, pero son saltos de tiempo que tú te decís como, hoy siento como dejaron un vacío. No, como te dan este salto de tiempo y diciendo, ok, es un salto de tiempo, pero no es relevante. Y eso está súper bien logrado para una historia que es de principios de los 70. Y eso, así como aprovechen de que es material antiguo, así que como buen material antiguo no suele ser recuperado. Así que si tienen la oportunidad, búsquenlo en formato digital o búsquenlo en los tomos de Panini Manga, y que se puedan acercar. Especialmente, por ejemplo, de que el manga que tiene harta tirada en público joven es una buena opción, po. No necesariamente como leer lo último que está saliendo, sino una de las obras fundantes de lo que es la escuela del manga japonés. Porque es muy probable que cualquier otra historias que estén saliendo hasta el día de hoy van a tener como de cierta forma la influencia desde Devilman.
Entonces, bueno, ir como de repente a esta historia media fundante de cierta escuela, en este caso la escuela del manga. A ver si bien tengo anotado acá, hoy día recomendó Rodrigo, así que la siguiente recomendación es de Ancani. Por favor, Ancani, ¿tenía algo como ya en mente? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Yo, como ustedes saben, yo leo poco manga, así que no tenía como una idea. Me costó encontrar un manga así de los que haya leído, que por lo general los que he leído son como de 10 volúmenes, entonces como... Y el tema del manga es que es difícil recomendarlo, por lo mismo que recomendó Rodrigo, 2 tomos, al final terminamos leyendo todo porque es difícil cortar un manga así como a un tiempo. Pero me acuerdo de este manga de zombies que se llama, que en español es Yo soy un héroe, que se llama I Am Hero. ¿Ya? El primer volumen de ese manga, que yo lo encuentro muy bueno. Es un gran primer volumen. Ya, ese es ¿cómo se llama? A- Abuelo Pájaro es un manga donde trata de un ayudante de un mangaka. No un mangaka, sino un ayudante de un loco que nunca triunfó como mangaka, entonces está relegado a hacer fondo y cosas así. Y, y justo está ya con una invasión zombie en Japón. Y él tiene que, ¿cómo se llama? Se ve involucrado en esa situación. Eso es como la premisa de ese manga. Como el primer volumen son como 200 páginas, dije, y es un Perfecto. buen volumen porque después pasa algo ahí que lo comentamos en ese momento, pero el primer volumen igual es como una buena historia cerrada, por así decirlo. Así que Sí, ese sí, en inglés es I Am Hero, porque el sí. personaje se llama Hero. O sea, que los japoneses son así, pues. Con palabras. Claro. Sí. I Am Hero debe ser de los mangas con mejor dibujo que yo he visto alguna vez. Sí, Tiene unos planos de repente que hace como una de estas perspectivas de repente como triple, así como tipo ojo de P. No, el Hero es un placer a los ojos. claro. Así que eso para la otra semana. Bueno, así que ahí ya tenemos lectura Perfecto. para la próxima semana de Ayame Hiro. Eso chicos, ahí nos estamos viendo la próxima semana. Nos estiramos un poquito ahí de la conversación, pero es que pucha, es que Devilman está entretenido. Sí. Está muy bueno, así que Mira, si Naranjo pudo estar 14 horas leyendo la acusación de Millena, nosotros Podemos hablar. quedamos cortitos con 1 hora y media de David. pero habla súper bien de, y tal como lo dijo Rodrigo al principio. La recomendación hoy día era leer los 2 primeros tomos y todos tuvimos la necesidad de leer la historia completa con los 5. Eso es un buen sello de calidad. Así que chicos, ahí nos estamos viendo la próxima semana. Lean hartas comiquitas y pásenlo bien. Que estén muy Chao, bien. chao, cuídense. Chao. Bye bye.